5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Ya le decía, mucha información por lo que se conoció sobre la renuncia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien estará ocupando un cargo, bueno, o una responsabilidad más que un cargo, una responsabilidad por parte del propio gobierno a nivel internacional. Fue lo que se conoció en un video que difundió la cuenta oficial de la Presidencia de la República, en este caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre este cambio. Y en este video, quien acompaña también al hoy exsecretario será el nuevo titular a partir de mañana, Edgar Amador Zamora. Así lo dio a conocer la presidenta de la República. Anunciarles que el doctor Rogelio Ramírez de la O, le he pedido que me ayude en una tarea muy especial, que es asesor económico para asuntos internacionales. Quiero informarles que ahora entra como secretario de Hacienda el maestro Edgar Amador. Edgar es economista por la Facultad de Economía de la UNAM, tiene una maestría también en Economía por el Colegio de México, ha sido asesor y ha trabajado en diversas instituciones financieras, nacionales e internacionales, y hasta hace poco estuvo como asesor en el Banco de México y lleva ya un rato con nosotros como subsecretario de Hacienda. Es parte del mensaje que hoy dio a conocer la presidenta de la República. En la línea, Carlos Ramírez, consultor económico y político de Integralia Consultores. Qué gusto, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime, un saludo. La primera renuncia de un altísimo funcionario es de las principales carteras que tiene el servicio público, Carlos. Sin duda, Hacienda es clave en todo gobierno y por supuesto la renuncia del secretario de la O tiene implicaciones de todo tipo. Debo decirte, Jaime, que no es sorpresivo. Desde hace ya varios meses, prácticamente desde que arrancó la administración de la presidenta Sheinbaum, se sabía que Ramírez de la O iba a estar un periodo relativamente breve. Sheinbaum le pidió a Ramírez de la O que se quedara para sacar el presupuesto del 2025, sabiendo que una vez aprobado, digamos, y terminado ese proceso, Ramírez de la O optaría por retirarse. Ramírez de la O, digamos, ya es una persona con mucha experiencia, pero de edad, y él quería ya retirarse. Él deseaba irse ya más tranquilo a la vida personal. Entonces no es una sorpresa. Quizá él se tardó un poco más de lo anticipado, pero finalmente llegó el día de hoy. Y la sorpresa quizá no lo es, la coyuntura que vive la economía, lo que hemos visto en los últimos registros, ahí muy a pesar de lo que ocurre con Donald Trump, la economía no viene caminando bien desde hace ya algunos meses, incluso hay datos del 2024, la coyuntura de los aranceles, todo lo que está ocurriendo en ese sentido. ¿Era un buen momento, es buen momento para cambiar al titular de Hacienda? Nunca es perfecto momento, y sobre todo cuando tu secretario de Hacienda se quiere ir. Sin embargo, pues la presidenta eligió el día de hoy seguramente porque después del resultado, digamos, pongámoslo, exitoso de corto plazo de su negociación con el presidente Trump en materia de aranceles, se abrió un espacio para que pudiera venir el cambio en la cartera. Y creo que eso lo aprovechó la presidenta y finalmente, pues, digamos, le pidió ya el cambio. La llegada de Amador, debo decirte, de Edgar Amador, pues es terso el cambio, es decir, no es una sorpresa. Amador es una persona conocida en el ámbito financiero, económico, nacional e internacional, no es un improvisado. Y por tanto me parece que, a diferencia de otros cambios de Hacienda que han resultado, vamos a llamar, muy sorpresivos o por renuncias muy inmediatas e improntas, este cambio no es así. Amador no es del equipo cercanísimo de la presidenta, pero la presidenta le tiene confianza y por tanto, al menos de corto plazo, será pues el nuevo titular de finanzas del país. ¿Qué deja? ¿Cuál sería el legado principal de Rogelio Ramírez de la O? Mira, en lo positivo destacar que la estabilidad macroeconómica, a pesar de un entorno complejo, pues se ha mantenido, ¿no?
Creo que la herencia, pues llamémosle, no positiva, negativa, me atrevería a decir, de Ramírez de la O es que el año pasado, luego de algunos años pues de responsabilidad fiscal en Hacienda, Ramírez de la O cedió a las presiones del expresidente López Obrador y amplió el gasto por criterios claramente electorales y amplió el déficit fiscal a su nivel más alto en 35 años. Y ahora el problema es que pues, se va dejando a su heredero, digamos, a Amador, pues con la responsabilidad de tener que ajustar el gasto, tener que regresar a niveles de déficit manejables, y eso en el contexto de una economía que está débil, que amenaza incluso con convertirse esta desaceleración en una recesión, y por tanto el trabajo y la responsabilidad y digamos, el gran reto que enfrentará Amador, pues va a ser enorme. ¿Cómo sacar adelante a la economía en un contexto tan complejo? No hay que perder de vista, Rogelio Ramírez de la O es de estos funcionarios públicos que son transeccionales. Estuvo un periodo, el último trecho del presidente López Obrador. ¿Él le toca lidiar con la pandemia o le toca a Arturo Herrera en esta No, Arturo coyuntura? Herrera. Arturo Herrera es el que le toca, ¿verdad? Así es, a Arturo Herrera le toca lidiar con la pandemia. Ramírez de la O llega ya cuando la economía, digamos, está en franca recuperación. Eh, a Ramírez de la O pues le tocó, digamos, un par de buenos años de la economía, reitero, muy de rebote después de la pandemia, y el año 23 fue muy bueno. El problema es que echó buena parte, a mi parecer, a la borda su reputación y su legado cuando en el 24 aceptó digo, por instrucciones del presidente, pero Ujú. él jugó un rol preponderante de ampliar el gasto de una sola vez y generar este déficit tan alto, y al final del día la economía ni siquiera creció, digamos, o creció la mitad de lo que esperaba Hacienda. Entonces, pues su legado es mixto, reitero, mantuvo la estabilidad macroeconómica, ciertamente, pero dejó una herencia bien compleja para la presidenta Sheinbaum y para su sucesor Edgar Amador. Por ejemplo, cómo fue su relación con Banco de México? ¿Cómo fue su relación con Pemex? Va tan de la mano en las finanzas públicas, Carlos. Mira, ese es buen punto. Digo, con Banco de México en general bien, porque la gobernadora del Banco Central, pues es una gente más o menos de la línea del equipo del propio Ramírez de la O. Entonces, digamos, ahí hubo buena comunicación y en general una buena relación. En el caso de Pemex, no. Fue sabido a lo largo digamos, de muchos meses Ujú. de la pésima relación de Ramírez de la O con el entonces director de Pemex, con Romero Oropesa, que Ujú. hoy es el director del Infonavit. Y una de las razones por las cuales Ramírez de la O decidió o de alguna manera marcó una línea de querer ya salir del gobierno era precisamente porque no se le daba el control completo de Pemex. Ujú. Entonces, pues ahí otra vez el legado es mixto. Por un lado, pues se llevó muy mal con Romero Oropesa, pero pues no se solucionaron ninguno de los problemas estructurales de la empresa y ahora la herencia es más adversa incluso. Entiendo, estoy platicando con Carlos Ramírez, consultor económico y político de Integralia Consultores, y en ese sentido, los retos principales de Edgar Amador Zamora, ya desde la silla de Hacienda, serán, ¿en qué orden los pondrías? Pemex, aranceles y un entorno no sé cómo explicar de qué va a pasar con la reforma del Poder Judicial. Sí. Es que, ¿qué cosa? No, no, bueno, es que estar en los zapatos de Edgar Amador, pues no va a ser fácil. Es decir, por un lado, te diría, el principal problema que hoy enfrenta Hacienda es el de las finanzas públicas frágiles, Ujú. el de una economía que está amenazando con recesión y que puede causar eventualmente un problema macroeconómico. Es decir, si los ingresos no cumplen, los ingresos fiscales no se cumplen respecto al programa, pues el gobierno va a tener ya sea que ajustar el gasto o va a tener que ampliar el déficit, y eso podría abrir la posibilidad
de problemas con las calificadoras crediticias. Entonces, ese es el principal reto. Ahora, a eso súmale el problema y el reto que supone lidiar con Donald Trump, las amenazas de los aranceles que están exacerbando el riesgo de la recesión y por tanto pues es un desafío enorme el que enfrenta Edgar. Debo decir que ningún secretario de Hacienda la tiene fácil. No. Esa es la posición del gobierno quizá más compleja de todas. Sin duda. Y Pemex, súmale, Pemex, Petróleos Mexicanos está en una situación muy compleja y Edgar Amador tendrá que responder a ese reto en un contexto donde las reformas constitucionales que mencionaste, pero hay otras, la reforma energética, la desaparición de órganos autónomos, etcétera, también han generado una enorme incertidumbre interna, doméstica. Entonces, el panorama no es sencillo para el nuevo secretario. Y a ver si no le encargan una reforma fiscal por todo lo que ocurre y lo que está sucediendo en un entorno tan adverso. Pues, mi querido Carlos, siempre es bien importante platicar contigo. Tú conoces demasiado, durante varios años fuiste un buen, extraordinario funcionario público, conoces los interiores de Hacienda y era importante platicar contigo. Gracias, cuídate mucho y que tengas un excelente fin de semana. Buenas tardes, Jaime. Gracias a ti. Hasta luego. Es Carlos Ramírez, consultor económico y político de Integralia Consultores. Sí, es que también este país requiere de una reforma fiscal urgente. Está bien que haya récord de tributación y todos estos números que conocemos por el SAT, pero no es suficiente. Vamos a la pausa. Yo regreso.